Que sí, que ya lo sabemos, que desde que el asalto ruso sobre Kiev fracasara todos tenemos claro que a Rusia esta guerra se le ha atragantado. Y sin embargo también os recuerdo que la guerra podría haberle ido mucho peor. Porque sí, ya sé que han perdido más de 7.000 blindados, ya sabemos que perdieron al submarino Rostov-el-Don dentro de su dique, ya sabemos que han perdido la mitad de su flota de Kamov 52 y un largo etcétera de ataques simbólicos, sobre el Kremlin o sobre el puente que conecta Crimea con Rusia. Pero a la vez es innegable que cuando el frente se estaba desmoronando ante la importantísima ofensiva de Jersón y Kharkov de los ucranianos en 2022, lo que permitió salvar el frente ruso fue la movilización parcial decretada por Putin. Claro, el hecho es que los ucranianos llevaban 6 meses de movilización general y en cambio, en solo 2 meses de movilización parcial, los rusos lograron generar suficientes fuerzas como para recuperar la iniciativa. Es decir, en 2 meses generaron más fuerzas que Ucrania en 6. De hecho, eso es lo que les permitió lanzar la ofensiva de Bakhmut. Pero ¿cómo es posible que en solo 2 meses de movilización parcial los rusos generasen tantas fuerzas como los ucranianos en 6 meses de movilización general? Claro, es que aquella ola movilizó a un total de 300.000 rusos según las informaciones aportadas por Meduza. Y de esos 150.000 fueron reclutados y enviados al frente inmediatamente, recibiendo apenas un par de semanas de adiestramiento y una sola consigna: rellenar los huecos del frente a cualquier precio. Vamos, que su equipamiento y su adiestramiento se pueden resumir en un sencillo Kalashnikov. Y todo ello con la sola finalidad de ganar 6 meses durante los que instruirá a los otros 150.000 reclutas restantes. Y estos sí deberían estar suficientemente preparados como para efectuar operaciones ofensivas unos meses después. Y mientras esto ocurría, los ucranianos prácticamente tenían que estar en los vetustos arsenales europeos porque se les entregaran carros de combate, sistemas antiaéreos y artillería autopropulsada. Pero mientras tanto, los rusos activaron la economía de guerra, así que la red de depósitos del ejército del ejército ruso empezó a seleccionar y clasificar a miles y miles y miles de blindados almacenados en descampados de toda Rusia. Unos estaban demasiado herrumbrosos como para reactivarlos, pero poseían piezas y consumibles que se podrían canibalizar para reconstruir otros tanques que se habían guardado mejor. Además, la movilización de la industria militar permitió fabricar desde cero pequeñas cantidades de vehículos más modernos, como el T-90M. Y ya sabéis lo que decimos en este canal habitualmente: a tanque regalado no le mires la oruga. Todo eso vino bien a Rusia. Y siendo sinceros, todo esto es lo que salvó a Rusia, lo que le permitió reconstruir un ejército diezmado tras 6 meses de combates ininterrumpidos. Una capacidad que ni tiene ni va a poder igualar Ucrania, pero no solo Ucrania, prácticamente ningún país occidental, ni siquiera los Estados Unidos. Nadie puede igualar esta monstruosidad de arsenal gigante almacenado en campas durante 40 años. Y por eso hay una pregunta clave, amigos míos. ¿De dónde ha salido esto? ¿Por qué Rusia sí tiene esa capacidad y Ucrania no la tiene? Y sobre todo, ¿cómo es posible que Moscú deba darle las gracias a la Unión Soviética por este regalo? Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares en español, y hoy toca el vídeo en el que explicamos cómo la Unión Soviética y su filosofía de producción, su filosofía de hacer la guerra, salvaron a Rusia 30 años después. Así que, como decíamos, yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad interesada en asuntos militares en español, y ahora, ¡comencemos! Seamos claros, todo esto viene de las lecciones no de la Segunda, sino de la Primera Guerra Mundial. Itzerson, el calvo favorito de mi canal y progenitor de la doctrina militar soviética, lo afirmaba claramente al analizar la experiencia de 1914. Los pequeños ejércitos burgueses profesionales no pudieron soportar el desgaste de la guerra y muy pronto necesitaron contar con ejércitos de masas. Esta lección de la masa quedó archiconfirmada posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, donde ese fenómeno se repitió. Pero además, durante la Segunda Guerra Mundial sucedió otra cosa que fue lo que ha afectado a la Rusia actual. Una decisión que 70 años después ha tenido una trascendencia clave en esta guerra. Y esto os va a sorprender. Ucrania y Bielorrusia se encontraban entre las regiones más industrializadas de la URSS en el 41,
año en el que los alemanes lanzaron sus Panzers sobre la Unión Soviética, lo que obligó a Stalin a tomar la dolorosa decisión de trasladar toda la industria soviética, o sea, ucraniana, a los montes Urales, lejos del radio de acción de los bombarderos alemanes. Y gracias a aquel traslado, a fecha de hoy, el grueso de las fábricas de blindados y munición de Rusia están a 1000 kilómetros de Ucrania, lejos del radio de acción de las municiones de largo alcance ucranianas. Es decir, que si las fábricas no se hubieran trasladado a los montes Urales en 1941, hoy Ucrania sí podría atacar a la industria rusa situada muy cerca de la frontera ucraniana. Estaría a tiro de piedra y sobre todo estaría a tiro de piedra, o mejor dicho de dron, las fábricas de munición, que hoy en los montes Urales siguen estando seguras. De hecho, os aseguro que cada año que pasa Zelensky ha destinado sumas de dinero inmensas a desarrollar drones baratos con 2000 kilómetros de alcance, con 1000 kilómetros de alcance, que permitan empezar a golpear los Urales. De hecho, ¿sabéis qué no se trasladó entonces? Exacto, las refinerías. Por eso ahora mismo 18 de las 37 refinerías de Rusia han recibido ataques, porque están dentro del radio de acción de los drones ucranianos. Pero ojo que no acaba aquí el tema. Durante los años 40 y 50, el alto mando del Ejército Rojo, la Stavka, estudió a fondo la Segunda Guerra Mundial y lo estudió además con un nuevo añadido, la conocida como Revolución de los Asuntos Militares, un concepto que enfatizaba cómo el arma atómica cambiaba el campo de batalla. ¿Y qué pasó cuando en el Estado Mayor soviético cogieron el arma nuclear y lo mezclaron con las lecciones de la Segunda Guerra Mundial? Pues aquí llegó la gran lección. La gran lección es que hay que dejar fabricado un montón de tanques. Y no solo de tanques, otros tipos de materiales, pero hay que dejarlo ya hecho antes de que estalle la guerra nuclear. Claro, en los años 50 se asumió que en cuanto comenzase la Tercera Guerra Mundial, las fábricas de los Urales arderían bajo el fuego atómico. Pero el día después de los ataques nucleares habría que seguir combatiendo, y para ello solo quedaría el material que ya hubiera sido fabricado, ya que no iba a quedar ni una fábrica en pie unos 24 horas después de que estallara la guerra nuclear. Por tanto, había que almacenar grandes existencias de toda clase de materiales. Vamos, que hoy Rusia tiene muchos más blindados que Ucrania y que cualquier país occidental, blindados, artillería y lo que sea, debido a que ellos pensaban así. Por tanto, el material obsoleto no lo destruían, no lo convertían en chatarra, sino que lo seguían almacenando y además tenían unos excedentes, una sobreproducción que se dejaba ahí para el día en que estallara la Tercera Guerra Mundial. Además, os recuerdo que las empresas públicas son bastante eficaces a la hora de hacer labores repetitivas y mecánicas. Y lo cierto es que las fábricas soviéticas competían y presionaban por recibir recursos y presupuesto para mantener su carga de trabajo. De ahí, en parte, que la propia economía planificada soviética estimulase la propia sobreproducción. De hecho, podemos argumentar que el hecho de que Ucrania haya podido operar con un presupuesto de defensa mucho más bajo que el español, 4 veces más carros de combate, está relacionado también con esa filosofía soviética. Pero esto es harina de otro costal, ya lo analizaremos en otro vídeo. Así que sí, podemos decir que Rusia ha podido movilizar cientos de miles de reservistas y miles de piezas de equipamiento gracias a la doctrina heredada de tiempos soviéticos. Eso sí, no es oro todo lo que reluce, atentos a esto. En realidad debe haber algo de erróneo en el modo en que Rusia hace las cosas, especialmente en la cantidad de bajas que se asumen en pequeños ataques, que quizás fueron asumibles en las sociedades de hace 70 años, cuando la natalidad era enorme, pero no debería serlo a día de hoy. Es decir, a mi modo de ver, Rusia está sacrificando masivamente su pequeña reserva demográfica, que es mayor que la ucraniana, pero tampoco es boyante. No deja de ser un país que tiene un tercio de la población que tenía la URSS, no deja de ser un país que tiene la mitad de la natalidad de la que se tenía en tiempos soviéticos, y sin embargo sigues mandando una cantidad enorme de gente al picadero con tal de conseguir pequeñísimos avances. Y sobre todo, las sociedades de hoy no son las de 1945 y no están dispuestas a aceptar una carnicería como la de la Segunda Guerra Mundial. O eso creía yo. Pero en todo caso, antes de que llegue el momento en que la gente se rebele, quizás Ucrania llegue a ceder y por ahí debe pasar la arriesgada jugada, la arriesgada estrategia que parece estar aplicando el Kremlin. Por tanto, podemos concluir que la Unión Soviética en este sentido salvó a Rusia. En realidad, probablemente también salvó a Ucrania.
aunque la pregunta es si Rusia podrá salvarse de unas ideas forjadas hace un siglo que son las que le siguen permitiendo combatir, eso sí a costa de grandes bajas. Así que eso ha sido todo por hoy. Interesante cómo decisiones adoptadas hace 70 años impactan de lleno en el desarrollo estratégico de una guerra como la de hoy. Así que eso ha sido todo, amigos. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Os invito a suscribiros por 10 euros al año a The Political Room. Os invito por supuesto a apoyarme en Patreon. Todos los enlaces ahí abajo. Y os doy las gracias de corazón por estar ahí. Muchas gracias y hasta otra.